¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Que el Señor les bendiga. Quiero que juntos en esta hora podamos reflexionar unos minutos en la palabra de Dios. Y sin duda que hay un tema que nos es común a todos en el mundo en esta hora, en este tiempo. ¿Y quién no ha pensado en cambio de planes? ¿Cuánto hemos tenido que cambiar de nuestros planes en estos días? Aún los más pequeños. Pero quisiera que más aún podamos levantar nuestros ojos y poder pensar en esta reflexión a la cual le podríamos poner el título Cuando Dios cambia los planes. Y para eso les invito a que miremos unos versículos en la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles. Allí la palabra de Dios nos narra lo que aconteció precisamente con el apóstol Pablo, el que en ese momento se llamaba Saulo de Tarso. Y dice así en el capítulo 9: Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Sin duda que podríamos buscar muchísimos ejemplos en la palabra de Dios de personas que experimentaron el cambio de sus planes en su vida por parte de Dios. Pero quisiera que nos detuviéramos rápidamente en el apóstol Pablo. Y aquí nosotros podemos ver a la luz de esto lo que experimentó Pablo y cómo su vida y sus planes fueron transformados para siempre. Ahora, la primera pregunta que podríamos hacernos es decir: ¿por qué Dios cambia los planes? Y podríamos ver por lo menos 3 puntos en este momento. Y uno es que Dios cambia los planes. ¿Por qué? Por un conflicto de mentalidad. Nos dice Isaías en el capítulo 55, dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Como son altos los cielos de la tierra, como están tan separados, dice el Señor allí, que nuestros caminos están tan lejos de los de Dios y nuestros pensamientos están tan lejos de los de Él. Esto nos está enseñando aquí nuestro amado y precioso Dios, que Él nos dice: mis caminos y mis pensamientos son pensamientos y caminos de Dios, totalmente distintos a los nuestros. Y lo enseña de tal manera que nos dice que así como están los cielos tan altos de la tierra, de igual manera, aunque a nosotros nos parezca que a veces nuestros caminos y nuestros pensamientos se acercan a los caminos y a los pensamientos de Dios, Dios nos dice que es imposible que de forma natural o de algo que nazca en cada uno de nosotros podamos acercarnos a los caminos y a los pensamientos de Dios. Por eso primero vemos un conflicto de mentalidad. ¿Por qué? Porque nosotros, aún como hijos de Dios, queremos darle al camino del cristiano nuestra impronta. Queremos hacer muchas cosas como nosotros queremos. Queremos hacer muchas cosas como a nosotros nos gusta, y por eso tratamos de hacer nuestra propia voluntad. Conflicto de mentalidad. Pero podemos también encontrar otra razón por la cual Dios cambia los planes, y es conflicto de autoridad. Dice Jeremías en el capítulo 10, versículo 23, dice: yo conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Y así vemos, dice claramente, dice Jeremías: yo conozco que el hombre no es señor de sus caminos. Y hermanos, aquí tenemos que ver claramente esto, que no solamente está hablando allí o refiriéndose a aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, sino que aquí en Jeremías 10:23 está señalando claramente la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, que la vemos respaldada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos al Dios que todo lo puede. Como dice el salmista en el Salmo 135, versículo 6, todo lo que Dios quiere, lo hace.
Y nosotros a veces aún como cristianos y aún el mismo hombre, por supuesto, dice, no, yo soy Señor de mi camino porque hago lo que quiero. Pero la realidad es que muchas veces podemos elegir lo que queremos, hacer lo que queremos, pero no podemos elegir, no podemos manejar, no podemos controlar las consecuencias. Eso es algo que Dios sí puede hacer. Pero también podemos ver algo más, por lo cual Dios cambia los planes, y es continua gracia. Esa es la manera en la cual Dios nos trata. Hemos llegado a la salvación por la gracia de Dios, y hermano, si permanecemos hoy en el camino del Señor, si el Señor nos da una nueva oportunidad de servirle, una nueva oportunidad de honrarle, una nueva oportunidad en este día de vivir para su gloria, es por su gracia. Sabemos que no somos impecables, aún hoy nos hemos equivocado, hemos fallado, hasta tal vez le hicimos alguna promesa al Señor que ya hemos dejado de lado, pero allí está su continua gracia. Dice la palabra de Dios, si bien en nuestro contexto, pero nos dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso no nos quiere decir que Dios nos da libertad para que nosotros vivamos como querramos, sino que nos da la esperanza de que si fallamos, que si caemos, que si tropezamos, pero vamos con un corazón arrepentido al Señor, no importa cuál sea nuestro pecado, nuestra falla, la gracia de Dios supera, la gracia de Dios es mucho más abundante. Pero también quisiera que pensáramos, más allá de esos puntos generales por los cuales Dios cambia los planes, pudiéramos pensar, ¿por qué Dios debería cambiar los planes? Pero mejor aún, el título en realidad es, ¿por qué Dios cambia mis planes? ¿Por qué Dios debería cambiar mis planes? Y quisiera que pensáramos brevemente en 4 palabras. La primera de ellas es desviación. Tal vez, hermanos, nos hemos desviado del camino del Señor. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas, dice, estoy maravillado, sorprendido, no lo puedo entender, que tan pronto os hayáis alejado. ¿De quién? Del Señor, de aquel que nos llamó a su gloria, de aquel que nos llamó para vivir para Él. Estoy sorprendido, tan pronto. Y ellos estaban asistiendo a la iglesia, y ellos tal vez compartían en las reuniones, pero dice, se alejaron. Y cuánto más, hermanos, si tal vez hemos dejado de asistir a las reuniones, nos hemos alejado de la iglesia, eso es una clara señal de que nos hemos alejado del Señor, que nos hemos desviado. Pero ¿por qué también Dios debería cambiar tal vez nuestro camino, nuestros planes? Porque por distracción. El pueblo de Dios, dice la palabra de Dios en Lamentaciones, que se entretenía en comida para entretener su vida. Que allí estaba tras la comida entreteniendo su vida. Y nosotros tal vez, hermanos, estamos entretenidos. Estamos entretenidos en cosas que pueden ser lícitas, pero en cosas que nos están alejando de Dios. ¿Qué es la distracción? Es precisamente eso, dejar la responsabilidad de lado, dejar de lado aquello que nosotros estamos haciendo, nuestra actividad, nuestro trabajo, ¿para qué? Para relajarnos, para pensar en nada, para tal vez mirar algo en la televisión, para tal vez estar contemplando un paisaje a orillas de un río, a orillas del mar, pero no queremos hacer nada, no queremos comprometernos con nada, y tal vez nosotros estamos entretenidos, distraídos de las cosas de Dios. Pero también puede ser que el Señor quiera cambiar nuestros planes, porque hay detención en nuestra vida. La otra palabra es detención. Hemos dicho desviación, hemos dicho distracción, y ahora detención. ¿Detención en qué? En nuestra vida espiritual. Allí estamos ya detenidos conforme con lo que somos. Ya somos hijos de Dios, leemos su palabra, oramos, concurrimos a la iglesia, hasta tal vez nos involucramos en algún ministerio, pero no tenemos más deseo de crecer, no tenemos más deseo de avanzar. Como el pueblo de Israel también estamos dando vueltas y vueltas en los mismos lugares, pero así no hay crecimiento y así no hay madurez en nuestra vida espiritual. Pero la cuarta palabra es dirección. Y tal vez tiene que ver con todo lo anterior. Dirección. ¿Pero por parte de quién? De Dios para nuestras vidas. Volviendo a lo que decíamos, continua gracia. Hoy Dios renueva en nosotros su voz de que quiere dirigir nuestras vidas, de que quiere guiar nuestros pasos. Cuando nosotros miramos allí
en la palabra de Dios, podemos ver que en San Juan, en el capítulo 10, el versículo 28, el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz. Hermanos, si tú has creído en Jesucristo como Salvador, eres una de sus ovejas, somos de sus ovejas. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. No es solamente el hecho de oír. La oveja no solamente oía para su salud, para su vida. Era importante seguir al pastor, ir detrás del pastor, a donde el pastor lo estuviera llevando. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice: yo os enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que os guiará a toda verdad. ¿Y de qué manera nos va a estar guiando el Espíritu de Dios? Por medio de su palabra. Por eso el apóstol decía que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a todo hombre en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado enteramente para toda buena obra. Romanos capítulo 8 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una clara demostración de la fe que hay en cada uno de nosotros es que en nosotros se vea que somos controlados, guiados, dirigidos, llenos del Espíritu Santo, y ese fruto del Espíritu Santo será una realidad en nuestra vida. Pero para eso necesitamos la dirección, la guía, ponernos bajo la autoridad de su palabra. Y en tercer lugar, quisiera que consideráramos, ya para acercándonos al final, que Dios, cuando Dios cambia mis planes, lo que quiere en realidad hacer es cambiar mi corazón. Lo repito, cuando Dios cambia mis planes, lo que en realidad quiere hacer es cambiar mi corazón. Porque si nuestro corazón no cambia, si nuestro corazón no es transformado y moldeado por la palabra de Dios y por la guía y por el poder del Espíritu Santo, los planes de Dios nunca serán agradables a nosotros. Porque muchas veces en algunos tramos de la vida el plan de Dios será duro, será difícil. Lo fue para Oseas, lo fue para José, lo fue para María, para José, para el apóstol Pablo, ¿para cuántos más? Y nosotros tenemos que entonces ser moldeados en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice allí en los Romanos, el capítulo 12, ¿qué dice? Podemos leerlos, hermanos, allí juntos, para mirar en la palabra de Dios, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nosotros a veces diseñamos nuestros planes y se los llevamos a Dios para que Dios los apruebe, como si tuviera la obligación de hacerlo. Y es al revés. Dios nos da sus planes para que nosotros los aceptemos, para que nosotros los aprobemos, porque es lo mejor que nosotros podemos hacer, aferrarnos a los planes de Dios y vivirlos cada día de acuerdo a su voluntad. Ahora bien, ¿cuál es ese plan del Señor? ¿Cuál es ese plan de Dios? Que nosotros seamos semejantes a su Hijo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que hemos sido predestinados para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Y el mismo apóstol Juan dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, somos llamados a reflejar el carácter de Cristo en cada una de nuestras vidas. Alguien dijo una vez que el fracaso es tener éxito en lo equivocado. Y hermanos, entre nosotros hay profesionales, hay empleados, hay empresarios, hay padres, hay madres, hay hijos. Y debemos aspirar a lo mejor en cada lugar que nos toca vivir en la sociedad. Pero hermanos, no alcanzaremos el propósito de Dios si somos mejor en esa profesión o en nuestro hogar que como hijos de Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que por sobre todas las cosas somos hijos de Dios y a eso somos llamados, a reflejar en nuestra vida la persona de Cristo. El apóstol Pablo decía que sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado, hasta que Cristo sea hecho realidad en nuestra vida. Por eso, mis hermanos,
el desafío en este tiempo en el cual estamos en nuestros hogares, en el cual estamos teniendo tal vez más tiempo en nuestras casas, es volver nuestro corazón al Señor. El plan de Dios todavía está vigente porque es el único plan. Dios nos llama a volver al plan original de Dios, que es vivir para su gloria y que Cristo sea una realidad en cada uno de nosotros. Y para eso, hermanos, quiero terminar, no voy a cantar, pero sí quisiera leer 2 estrofas de un himno que la mayoría tal vez no conocen, pero que es el himno 369 y que dice así: dispón por mí, Señor, la vía y seguiré, guiado por tu amor nunca resbalaré. Y la 4ª estrofa dice así: no quiero yo elegir. ¿Qué palabras, hermano? Está diciendo: no quiero yo elegir, elige tú por mí la senda en que debo ir y mi carrera aquí. Que el Señor nos bendiga.